El día de hoy les vengo a enseñar el proceso por el que tiene que pasar el café para llegar a nuestras mesas, esta vez mostrándoles un proceso artesanal. Esta es Colombia, estamos ubicados en el departamento del Huila, municipio de Campo Alegre, vereda El Guayabo, en la finca El Naranjal. Esta es una vereda que se dedica mayormente al cultivo de café, al igual que el resto de veredas que hay alrededor, y no solamente está esta finca, también hay muchas más en esta zona. Primero, empezamos cosechando el café en el coco, que es el balde que usamos amarrado en la cintura. Después que lo llenamos, vaciamos el café en esta tula para después llevarlo a un lugar y seleccionar los mejores granos de café para dejarlos fermentar bajo tierra. Después de seleccionar cuidadosamente los granos de café, abrimos un hueco en la tierra para preparar la fermentación. Son más o menos unos 40 centímetros de profundidad, y después que nos quede un buen espacio, acomodamos el café en una tula, lo amarramos, lo echamos al hueco y lo tapamos muy bien. Y ahora tenemos que esperar unas 48 horas para que el café haga su proceso y se fermente muy bien. Después de unas 48 horas de haber pasado el proceso, sacamos el café y vean, este es el resultado de cómo nos queda el café fermentado. Ahora, el siguiente paso es descerezar el café en la máquina, que por cierto, también funciona con electricidad, pero acá decidimos hacerlo manualmente. El siguiente paso es dejar secar adecuadamente el café en la marquesina para secar el café mucho más rápido. Él es el maestro de tostado Dani, quien nos va a enseñar el resto del proceso del café. Sí, bueno, ya que vamos a empezar a echar un cafecito. Acerque un poco la cámara. Y ya mismo. Como pudieron observar, pasamos el café por la trilladora, la cual es responsable de quitar la cascarilla al café. Bueno, el siguiente paso es pasarlo por la máquina 14, que es la debida, para que pase todo el resto de residuos que quedan del café. Así vamos a pasar día libre. Este pequeño proceso es para quitar los residuos que tal vez pueden quedar del anterior paso. Para el café. Y ahora lo que vamos a hacer es escoger todo aquel grano que no sirva. Bueno, y este es el resultado después de haber seleccionado bien el café. Vean cómo está de lindo ese. Así es como queda después de quitarle la cáscara, secado y previamente seleccionado. Entonces ahora va a la tostadora. Cuando la máquina de café ya está caliente, hay que hacerle un pequeño purgado. Consiste en primero tostar una libra de café para sacar las impurezas que quedaron de la anterior tostada. Como pueden ver, acabé de sacar la purga. Con la torsión. Y le bajamos la palanquita para arriba. Bueno, acá vamos a sacar una muestra a ver cómo va el procedimiento. Lleva un color. Cada cierto tiempo toca estar mirando el café para verificar que se esté tostando bien. Ahora mismo está a 126 grados. Toca estar muy atentos al café. Ya comenzó a hacer su primer crack. Después del primer crack del café que se está tostando, lo tenemos que dejar de 1 minuto o 1 minuto y medio para después sacarlo a la enfriadora. El enfriamiento. Va muy parejo, bonito. 33, otra muestra.
Exacto. Y lo vamos a sacar al minuto 43. Vamos a sacarlo. Quedó excelente. Punto exacto. Después de que el café se enfríe un poco, lo echamos en un recipiente para después llevarlo al molino. Sale muy hermoso. Muestra una fragancia excelente. Después los empacamos en estos empaques de media libra para después ser sellados con la otra máquina. Este es el proceso por el que tiene que pasar el café para llegar a nuestras mesas. Y por cierto, todo este proceso lo hacemos aquí mismo en la vereda del Guayabo. Y por último, solo queda disfrutar de una buena taza de café del Guayabo. Y también darle las gracias a todas las personas que hicieron posible este video. Y darle las gracias a la Asociación de Mujeres que nos colaboraron con prestarnos este espacio para poder tostar nuestro café. Un saludo para todos los caficultores del Guayabo y alrededores, familiares y amigos. Espero que les haya gustado este video. Soy Mateo y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver y que Dios los bendiga.